Wicked 2 fue un poco decepcionante, un filme que no supera a su predecesora, que no estuvo mal, pero pudo ser mucho mejor. Hoy hablaremos de esta película y de su final. Habrán spoilers al final del video, pero no se preocupen que les avisaré. Así que hoy toca hablar de Wicked parte 2. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. Primero, empecemos por lo bueno de esta cinta. El aspecto visual de esta película es maravilloso. Hay secuencias musicales buenísimas que tienen unos juegos de cámara increíbles. Quiero destacar sobre todo a la secuencia de The Girl in the Bubble, en donde la cámara juega con los espejos. Eso me pareció bravazo. La fotografía de la cinta es una locura. Hay planos que son para enmarcar y que pueden ser considerados dentro de unos años como icónicos en la historia del cine. Si bien la colorización es un poco pálida en algunas escenas, lo cual es llamativo considerando los colores tan vívidos que usan, igual Wicked 2 visualmente es una pasada. Además, esta cinta nos maravilla con su increíble diseño de producción, el cual considero que junto con los números musicales es su punto más fuerte y por el cual considero que puede competir en la próxima gala de los Oscars. La dirección de Jon M. Chu sí me pareció algo descompensada, muy bien en la puesta en escena de las partes musicales, pero un mal manejo de timing del guión. Había momentos en los que el ritmo de la cinta se aceleraba de manera muy intempestiva. ¿Y qué es lo malo de esto? Que habían partes importantes de la historia que necesitaban más tiempo en pantalla para poder desarrollarla. Los números musicales, como ya mencioné, son fantásticos, pero ese factor del mal manejo de los tiempos en la película sí hace mucho ruido. Lo mejor de esta cinta fue Ariana Grande, que vuelve a dejar la vara muy alta para el personaje de Glinda. Si bien Cynthia Erivo también se luce, siento que Ariana se roba la película. En cualquier caso, fue un gran trabajo del equipo de casting traer a ambas actrices a estos papeles. Algo curioso que mencioné en el video de curiosidades que le dediqué a esta película es que las canciones se grabaron en vivo en el set, algo inusual ya que se suele grabar en un estudio. Esto hace que su performance musical sea aún más valiosa y nos permita tener unos números musicales más impactantes. Volviendo al aspecto narrativo y la razón de por qué digo que esta cinta me decepcionó es que la estructura del filme es algo desordenada y eso hace que cometa muchos errores. Para empezar, el tema de los animales. En la primera película mostraban que el mago hacía creer al mundo de Oz que los animales eran malos y tenían que dejar de tratarlos como iguales. Esa era una razón de peso que mantenía el conflicto de la trama, pero en esta entrega se trata de una manera muy superficial y tiene una resolución muy abrupta. Otra cosa fue el desarrollo de Elphaba, el cual fue muy raro. En un momento tiene un cambio de personalidad bien fuerte que si se trabajaba bien capaz hubiese sido algo interesante, pero siento que quisieron correr tanto con encajar esta historia con la del Mago de Oz original que eso hizo que no se desarrollara tanto la transformación de su personaje. Elphaba pasó de ser un personaje complejo y bien construido a tener una conclusión superficial y algo anticlimática. Ahora hablemos un poco con spoilers. El final de la entrega fue el típico final feliz donde todos mágicamente están bien. Bueno, todos excepto Nezaro. Elphaba se salvó y los animales fueron aceptados de nuevo y al parecer nadie tiene problema con eso. O sea, un conflicto que fue la base de toda la trama de la cinta anterior y parte de esta se soluciona en un minuto. El mago y Madame Morrible son derrotados con relativa facilidad y como que el tercer acto de esta película se solucionó todo muy rápido, algo que le resta fuerza a todo lo que se vivió en la primera entrega. Pero también hablemos de lo bueno del guión de esta película, porque no todo es malo, por supuesto. Si bien
bien a nivel estructural hay cosas que mejorar, esta cinta tiene muy buenos momentos, sobre todo por sus giros de guión. La revelación de que el mago es el padre de Elphaba, cuando revelan que Fiyero se convirtió en el hombre de paja, o cuando desvelan que Elphaba sobrevivió. Momentos aislados geniales que ayudan a que la cinta sea, dentro de todo, entretenida de ver. También me gustó cómo representaron la presencia de Dorothy en la historia. Creo que fue una decisión acertada el no mostrar el rostro de la protagonista del Mago de Oz, porque creo que hubiera opacado la historia de Elphaba y Glinda. Los planos lejanos y las siluetas del personaje de Dorothy ayudan a que se mantenga una atmósfera mística sobre la historia del Mago de Oz. Además, la contribución del Hombre de Hojalata y el León Cobarde es buenísima, ya que cada vez que aparecen en pantalla capta tu atención de una manera sorprendente. Finalmente, el plano final de Elphaba huyendo con Fiyero es uno de mis favoritos de la película. En general, la secuencia final creo que sí estuvo de 10. Una película interesante que narrativamente dejó mucho que desear. Y, obviamente, no me parece mejor que la primera entrega. Pero en tema de números musicales, no tiene nada que envidiarle. Wicked 2 me decepcionó. Una cinta que está un par de escalones por debajo de su predecesora, con grandes secuencias musicales y un diseño de producción fantástico, pero con una parte narrativa que se siente muy mal organizada. Momentos importantes del filme se resuelven de manera muy apresurada y abrupta. Algunos conflictos importantes de la primera película y los cambios en los arcos de personaje de los protagonistas son tratados de manera muy superficial. La dirección sigue el mismo camino desordenado que su guión, y esto es en gran medida por querer encajar esta historia con la del Mago de Oz. Yo sé que la gracia de estas películas es que se relacionen con el cuento original, pero no puede ser a expensas de que el guión de este filme quede descompensado. Finalmente, solo mencionar que lo mejor de esta película fue Ariana Grande. Yo a Wicked 2 le doy un 6.5 de 10. ¿Y tú, cuánto le pones? Y bueno, este fue mi análisis de Wicked parte 2. Ahora, quiero que me comentes, ¿qué te pareció la película? ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que comenten qué tal les pareció Wicked parte 2. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.